Hace un tiempo empecé a mirar la ansiedad un poco más de cerca. No solo por lo que estudio, sino porque es algo que también me atraviesa. Y hoy quiero invitarlos a compartir conmigo lo que salió de ese cruce. Existe una idea que se empezó a instalar cada vez más. Las mujeres se volvieron más ansiosas. Muchos estudios lo muestran, muchas estadísticas lo repiten, pero hay algo que me llama la atención de cómo se presenta esa información. Se explica qué está pasando, pero casi no se explica el porqué. Y cuando aparece una explicación, suele ir siempre en la misma dirección. Se buscan respuestas en las características individuales. Que las mujeres son más sensibles, más emocionales, más exigentes. Explicaciones bastante vagas y sobre todo bastante cómodas. Porque dejan el foco siempre en el mismo lugar, en la persona. Y ahí es donde algo no me termina de cerrar. Porque cuando una experiencia se repite una y otra vez en millones de personas, quizá no alcanza con mirar al individuo. Entonces, los quiero invitar a cambiar la pregunta. La pregunta ya no es ¿qué les pasa a las mujeres?, sino a qué están respondiendo. No como muchos casos individuales, sino como algo colectivo. Y aunque hoy estoy hablando de mujeres, esta charla no es solo para ellas. Nos involucra a todos, nos interpela a todos, porque habla de cómo vivimos, de cómo entendemos lo que nos pasa y del sistema en el que funcionamos. Si miramos esto desde las ciencias del comportamiento, aparece una idea clave. Tendemos a creer que lo que sentimos y hacemos nace solo de cómo somos, pero el contexto influye mucho más de lo que imaginamos. Gran parte de lo que hacemos está moldeado por el entorno. No reaccionamos solo desde adentro, reaccionamos a las condiciones en las que vivimos. Y sin embargo, hay algo que hacemos todo el tiempo. Cuando vemos el comportamiento de alguien, lo explicamos por su personalidad, no por la situación. Por ejemplo, si alguien llega tarde, automáticamente pensamos que es irresponsable. No pensamos que quizá perdió la llave justo antes de salir, o el transporte público funcionó mal, o las llaves de antes se le cayeron por el hueco del ascensor. No niego ni afirmo que estos ejemplos hayan salido de experiencias personales, pero lo importante es que no pensamos en todo lo que pudo haber pasado. Y algo parecido sucede acá. Muchas mujeres dicen sentirse cansadas, desbordadas. La explicación aparece rápido. Están más ansiosas. Pero quizá no estamos viendo el contexto. Estamos queriendo explicar un fenómeno colectivo con categorías individuales. Hace más de un siglo, Emil Durkheim planteó que cuando una experiencia aparece de forma regular en grandes grupos, no puede explicarse solo desde lo individual. Hay que mirar el contexto. Para mostrar esto, estudió algo que, en principio, parece algo completamente personal: el suicidio. Uno podría pensar que es la decisión más individual que existe. Sin embargo, Durkheim encontró que las tasas de suicidio se repetían de forma bastante estable dentro de cada sociedad y cambiaban según el contexto social. Es decir, ni siquiera una decisión tan íntima podía explicarse solo por lo que le pasaba a cada persona, sino por las condiciones en las que vivía. Y cuando empezamos a mirar nuestro caso desde este lugar, aparece algo en común. Durante mucho tiempo, muchas estructuras sociales, laborales y culturales se crearon alrededor de un modelo muy específico de vida. Un modelo con trayectorias lineales, disponibilidad constante y muy poca responsabilidad en el trabajo de cuidado. Ese modelo se planteó como universal, pero no lo era. Entonces las mujeres nos adaptamos, nos acoplamos, generalmente en silencio. Y cuando el cuerpo no encuentra lugar, igualmente encuentra una forma de expresarse. Muchas veces pensamos que el problema es que el sistema está roto, pero quizá la explicación sea otra. El sistema no está roto. El sistema funciona exactamente como fue diseñado, solo que nunca fue diseñado para nosotras. No se creó ni se modificó teniéndonos en cuenta. Y no es que falte información por accidente. Es que históricamente se tomó al hombre como medida de lo humano. Los datos, la ciencia, la medicina, el diseño, la economía, todo se construyó en base a cuerpos masculinos. Y esto no queda en lo abstracto. Durante años, gran parte de la investigación médica se realizó principalmente con hombres. Esto significa que muchos diagnósticos y tratamientos se desarrollaron sin considerar cómo se manifiestan las enfermedades en cuerpos femeninos. Por ejemplo, los síntomas de un infarto en mujeres pueden ser distintos a los típicos que se enseñan, pero como esos típicos
se hicieron en base a hombres, muchas veces en mujeres no se detectan a tiempo. Algo similar ocurre con la seguridad vial. Durante décadas, los maniquíes utilizados en pruebas de choque se basaron en cuerpos masculinos. Los sistemas de seguridad como cinturones o airbags se crearon en función de estas medidas. Como resultado, las mujeres tienen más probabilidad de sufrir ciertas lesiones en accidentes automovilísticos, incluso si usan bien el cinturón, solo por vivir en un sistema que no fue pensado para sus cuerpos. No es que las mujeres estén mal incluidas, directamente no fueron consideradas. Y esto no siempre fue mala intención. Fue una forma de no pensar. Se da por supuesto al hombre y la mujer queda afuera. Como señala Simone de Beauvoir, el hombre define a la mujer no en sí, sino respecto de él. No la considera como un ser autónomo, él es sujeto, él es lo absoluto, ella es el otro. La representación del mundo, como el mismo mundo, es obra de los hombres. Ellos lo describen desde su propio punto de vista, que confunden con la verdad absoluta. No hay un sistema pensado para las mujeres, hay un sistema pensado para los hombres. Y las mujeres aparecen como excepción, como variación, como ajuste, como el no hombre. Y esto no es solo historia. Incluso hoy, en un mundo que se cree objetivo, racional, guiado por datos y algoritmos, las mujeres siguen siendo definidas a partir del varón. Siguen siendo, en términos de Beauvoir, el segundo sexo. Y los riesgos de esto, aunque parezcan invisibles, siguen siendo tan reales como siempre lo han sido. Todo esto deja a las mujeres una única opción, la adaptación. Y adaptarse nunca es gratis. Cuando una persona tiene que sostener muchas demandas a la vez, demandas tan contradictorias y con tan poco margen de control, el cuerpo no descansa. Se mantiene en un estado de activación constante. Y cuando esto se prolonga en el tiempo, no queda solo en cansancio. Genera estrés y ahí es donde aparece la ansiedad. Entonces, tal vez no es que las mujeres se volvieron más ansiosas de repente. Se volvieron expertas en adaptarse a estructuras que no fueron diseñadas pensando en sus cuerpos, en sus tiempos, ni en las múltiples exigencias que las atraviesan. Adaptarse a sistemas que no las ven, a datos que no las registran, a normas que no las contemplan y sostener eso durante años, durante toda su vida. Y si el agotamiento, la autoexigencia y la sensación de no llegar aparecen de forma constante, no estamos frente a un problema personal, estamos frente a algo más amplio. Y entonces la pregunta cambia. La pregunta ya no es qué nos pasa, la pregunta es a qué estamos respondiendo. Porque cuando una experiencia aparece una y otra vez en millones de personas, deja de ser algo individual, empieza a decir algo del mundo en el que vivimos, se convierte en evidencia, la evidencia merece ser comprendida, no patologizada. Porque la ansiedad no aparece en el vacío, la ansiedad aparece en un sistema que exige, que sobrecarga y que no siempre contempla. Y si empezamos a entender esto y nos permitimos cuestionarnos las normas en las que nos movemos, siento que estamos un paso más cerca de ir en la dirección correcta. Muchas gracias.